este tema con ustedes de reanimación hídrica en pediatría, que es de gran interés. No tengo ningún conflicto de interés. Bueno, la deshidratación es una de las principales causas de morbimortalidad en el mundo, ¿sí? Disminuyó mucho con el uso de los líquidos y endovenosos y el suero oral, pero aún se siguen presentando más de 1.700 millones de casos de diarrea y más de 500.000 muertes por año. Eso en todo el mundo. Incluso en países desarrollados se presentan más de 300 muertes en niños y más de 200.000 casos de hospitalización. Bueno, ¿qué queremos aclarar? Conceptos claves, qué soluciones usar, cómo calcularlas, cómo reconocer la deshidratación, qué exámenes a solicitar y qué precauciones debemos tener. Vamos a empezar por los conceptos claves. Entonces, dentro de los mecanismos reguladores sabemos que tenemos el eje renina-angiotensina-aldosterona, que reabsorbe sodio y agua y excreta potasio. La antidiurética que retiene agua, están los osmoreceptores, los vasoreceptores y el péptido natriurético atrial, que básicamente excreta sodio. Dentro de la etiología de deshidratación son por dos factores especialmente, o por pérdidas excesivas o por escasos aportes. Dentro de las pérdidas excesivas, entonces la más importante son las pérdidas por gastrointestinales, por diarrea y vómito, seguidas por las cutáneas y también por la baja ingesta. En las guías NICE tenemos una muestra de en qué fluidos se pierde qué concentraciones de electrolitos, que es muy importante tener en cuenta en el momento de la reposición. Entonces, en el caso del vómito, se pierde sodio, se pierde potasio, cloro y también hidrogeniones. Entonces ahí la pérdida de potasio también es importante. Sin embargo, en diarrea es mucho más importante, se pueden perder hasta 30-70 milimoles por kilo por litro. También se pierde una cantidad importante de sodio y de bicarbonato. Por eso es que cuando nosotros reponemos líquidos en un paciente que tiene diarrea, es importante tener en cuenta que debemos dar una buena cantidad de potasio e igualmente cuando un niño tiene vómito. El agua corporal total es mucho mayor en el feto, que puede ser un 90%, en un recién nacido 80-75%, en un niño 70%, en un adolescente hombre 60%, una adolescente mujer 55% y en la edad ya del adulto mayor un 50-55%. Nos vamos deshidratando progresivamente con la edad a expensas del espacio extracelular. En cambio, el espacio intracelular casi siempre sigue constante entre un 40 a un 45%. Y como sabemos, el líquido extracelular está conformado por un plasma 5%, el intersticial 14% y el transcelular el 1%. Dentro de los compartimentos sabemos que el espacio extracelular tiene mayor concentración de potasio y el intracelular, perdón, de sodio, el extracelular y el intracelular de potasio. Otro dato importante que debemos tener en cuenta cuando analizamos líquidos es la osmolaridad, que básicamente son las partículas por volumen, ¿sí? Y la osmolaridad efectiva son los solutos que crean un gradiente osmótico, es decir, el sodio crea un gradiente osmótico, pero la glucosa no. Entonces, dentro de la osmolaridad efectiva está el sodio, pero no la glucosa. Y la tonicidad es la osmolaridad de la solución comparada directamente con el plasma. Por esto es que los líquidos isotónicos se consideran solamente solución salina, lactato de Ringer y el plasma light, que son los más parecidos al plasma y que se distribuyen proporcionalmente entre los tres compartimentos intracelular, intravascular, intersticial e intracelular. Y los líquidos hipotónicos, en este caso la solución salina al medio o las mezclas pediátricas o la dextrosa en agua destilada, entonces se va a ir la mayor concentración a nivel intracelular. Entonces, si nosotros tenemos un niño deshidratado, fontanela hundida, ojos hundidos, es probable que si nosotros colocamos líquidos discretamente más hipotónicos, se va a hidratar un poco más rápido. En cambio, los líquidos hipertónicos lo que hacen es sacar líquido dentro de la célula al espacio intravascular e intersticial. En este caso, digamos, es bueno o lo necesitamos cuando hay edema cerebral en trauma craneoencefálico. Esta tabla es un poco grande y compleja, pero es muy importante para poder entender cuáles soluciones debemos usar, en qué momento, qué concentraciones nos dan. En este lado tenemos el plasma, ¿sí? Y arriba las soluciones. Entonces, el plasma light pues fue inspirado en el plasma, básicamente tiene una concentración similar de sodio, de cloro y de potasio igual al plasma, de magnesio, y el buffer es acetato y gluconato.
y tiene una osmolaridad también parecida de 295. Si comparamos con la solución salina normal es discretamente hiperosmolar, ¿sí? Comparada con el plasma, tiene una cantidad de cloro, digamos, una proporción mucho mayor, y si nosotros le vamos a colocar cloruro de potasio, por ejemplo, para una diarrea, entonces le colocaríamos más o menos otros 20 miliequivalentes de cloro, o sea, nos quedaría con 174 de cloro, y finalmente una osmolaridad de 348. Entonces, por eso es preferible colocarle el potasio a otro tipo de soluciones, sobre todo cuando vamos a hidratar por diarrea o incluso por vómito. Si comparamos el lactato de Ringer, entonces tiene un poquito menor concentración de sodio respecto al plasma, es discretamente más hipotónico, pero pues no es significativo. El cloro es una concentración similar, el potasio también es similar, el calcio, el buffer es el lactato, y la osmolaridad está también muy cercana al plasma de 273. La solución de Harman es muy parecida a la del lactato de Ringer, tiene solamente un par acá de miliosmoles más de sodio y de cloro, y el lactato en dextrosa pues tiene lo mismo, pero pues con una concentración de 5 gramos por decilitro de glucosa, y la osmolaridad efectiva es de 273 y total si contamos la glucosa de 551, pero sabemos que la glucosa se distribuye rápidamente a los tejidos y no da osmolaridad activa. La dextrosa solita, solo 5 gramos por decilitro, y la mezcla pediátrica con 500 centímetros de dextrosa en agua destilada, natrol 20 y catrol 5, tiene una concentración de 80 miliequivalentes, que es hipotónica, y si colocamos aquí el cloro de potasio, entonces daría 100 de cloro, 20 de potasio, que es muy parecida a la concentración que tiene el suero oral o la solución polielectrolítica que también se maneja aquí en Colombia. Sin embargo, la osmolaridad total es hipotónica, nos podría ayudar más en los casos de diarrea, sobre todo si vamos a dar suplencia de potasio. El suero oral, la OMS tiene 90 miliequivalentes por litro, ¿sí? Y los otros sueros industriales 75, 60, 45 y 30. De cloro tiene una concentración menor de 65, 50, y de potasio también de 20 miliequivalentes por litro. El buffer es el citrato de sodio, que es un aditivo, y lo malo de los industriales es que también pueden tener edulcorantes artificiales, colorantes artificiales que pueden producir alergia, que pueden ser también disruptores endocrinos, pueden tener gluconato de zinc, que nos podría ayudar un poco, pero hay que tener en cuenta que los niños alérgicos y todo eso puede tener alguna reacción. Entonces, y también cuando se les da un suero oral rojo, a veces la deposición sale roja y uno puede pensar que es sangre. Entonces, a veces es mejor utilizar los que no tienen casi colorantes, como el de coco. La OMS, el suero oral tenía 20 gramos por litro, y el nuevo suero oral recomienda tener solo 13.5 gramos por litro de la OMS, que equivaldría a 1.3 gramos por decilitro. Si nosotros comparamos el suero oral con las bebidas industrializadas, entonces una bebida para deportistas trae muy poco potasio, por ejemplo, para dar por una diarrea, solamente 20 de sodio, y una concentración casi 3 veces mayor de glucosa de la recomendada para hidratación. Si es la Coca-Cola, tiene solamente 2 de sodio y mucha más glucosa, casi 10 veces más la cantidad de glucosa que se necesita. Y si es igualmente un jugo artificial de manzana, es muy parecida a la Coca-Cola. Y pues el caldo de pollo puede tener mucho sodio, pues si es preparado, pero un caldito de papa sí podría ayudar. En cuanto al tipo de soluciones, entonces se hizo un estudio publicado en el 2018, donde se vio que las soluciones hipotónicas con 34 miliequivalentes de sodio por litro podían producir efectos secundarios, especialmente y pues hiponatremia. Adicionalmente, que los niños que están en alguna enfermedad puede aumentar la ADH, como un síndrome de secreción inadecuada, o sea, similar al síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que hace que tengan mucho más riesgo, más susceptibles de hiponatremia, y se puede incluso presentar una encefalopatía aguda en menos de 48 horas, con irritabilidad, cefalea, vómito, letargo, confusión, calambres. Incluso se documentó 4 muertes y 50 casos severos de encefalopatía. Por eso se dejaron de recomendar este tipo de soluciones y se sigue recomendando la de solución salina al medio o solución salina normal. En la mayoría de publicaciones
norteamericanas recomiendan las soluciones hipotónicas y en la mayoría de las publicaciones del Reino Unido siguen recomendando más la solución salina. Sin embargo, hay un poco de controversia porque tiende a producir más hipernatremia, sobrecarga hídrica con edema, hipertensión y acidosis hiperclorémica. Y más, como les decía, si le colocamos cloruro de potasio a una solución salina normal para tratar una diarrea. Otro concepto importante a tener es el flujo metabólico. Los niños requieren un flujo metabólico constante que en un recién nacido va de 5 a 8 miligramos por kilo minuto, en un lactante de 3 a 5, en un preescolar de 2 a 3 y en un adulto de 1.8 a 2.3. Entonces, una mezcla de dextrosa al 5% con líquidos basales nos da un flujo metabólico de 3 miligramos por kilo minuto, que es un rango, digamos, normal para un lactante o un preescolar, o sea, para cualquier niño. Si es para un recién nacido, pues sí nos quedamos muy cortos con dextrosa al 5%, y pues máximo se debe colocar un flujo que no pase de 12 a 13 miligramos por kilo por minuto. Es importante tener en cuenta la reserva de glucógeno hepático. En un adulto, la reserva de glucógeno hepático empieza a descender más o menos sobre las 12 horas a las 24 horas, y también en los niños. En un recién nacido empieza a descender más o menos de 2 a 3 horas hasta las 12 horas, ¿sí? Entonces, si nosotros un niño lo tenemos en ayuno, lleva ya 12 horas sin comer, es importante, y está vomitando, empieza a producir cuerpos cetónicos. Acuérdense que la cetogénesis produce más vómito, y la manera de cortar ese círculo vicioso es adicionar dextrosa. Entonces, parte del tratamiento básicamente de esa cetosis es colocar fluidos dextrosados. Y el antimético no se debe usar de rutina, excepto que ya aseguremos que tenga un buen flujo metabólico de glucosa. Entonces sí es un coadyuvante, pero solo sin hidratación no se debe recomendar, porque las mamás a veces le dan el antimético y no se ocupan de hidratarlo, e incluso pueden generar intoxicaciones. Bueno, respecto a los líquidos basales, Holle y Ziegler en los 50 estudiaron el gasto calórico e hicieron esta fórmula, y esa la homologaron a la cantidad de líquidos basales que se debían administrar en los niños. Entonces, para menores de 10 kilos, 100 cc por kilo; de 10 a 20 kilos, 1000 cc por los primeros 10 kilos, más 50 cc por cada kilo por encima de 10, y para mayor de 20 kilos, 1500 cc más 20 cc por cada kilo por encima de 20. Si nosotros cogemos ese goteo, lo dimos en 24, nos va a dar el goteo en cc por hora. Hay otra fórmula que, digamos, la misma Holle y Ziegler, pero digamos, visto de una manera diferente, y se da en menores de 10 kilos, nos da directamente el goteo. Entonces serían 4 cc por kilo por los primeros 10 kilos. Entre 10 y 20 kilos serían 10 cc, 40 cc por los primeros 10 kilos, más 2 cc por cada kilo por encima de 10, y para mayores de 20 kilos, 60 cc más 1 cc por cada kilo por encima de 20. Esto es lo mismo que decir peso más 40. Entonces, un niño que pesa 7 kilos, 7 por 4, 28, tenemos el goteo basal. Si tenemos un niño que pesa 15 kilos, por los primeros 10 kilos serían 40, y hay 5 cc por 5 kilos por encima de 10, serían 5 por 10, serían 50 cc por hora el goteo. Y si es un niño más de 30 kilos, entonces 60 cc por los primeros 20 kilos, hay 10 kilos por encima de 20, serían 10 más, 10 por 1, 10 más 60 sería 70, pero podemos sacarlo mucho más rápido por encima de 20 kilos, peso más 40. Entonces, peso 30 más 40 daría 70. Entonces, es el que siempre recomiendo usar por encima de 20 kilos, peso más 40, y lo saco no fácilmente. Las guías NICE recomiendan que estos líquidos basales no sobrepasen entre los 75 kilos, o sea, que sea como el tope, o sea, que un paciente se le podría colocar 7 y 4, digamos 115 cc de basales. Sin embargo, hay otras guías que dicen que hasta 80 kilos, pero si es un peso desbordado, se puede usar el peso ideal en caso de los niños obesos. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un niño que pesa 10 kilos y le vamos a pasar los líquidos basales, entonces de líquidos basales le vamos a dar 1000 cc por kilo, o sea, 100 por 10, 1000 cc. De sodio, la concentración de sodio es más o menos de 4 miliequivalentes en promedio, entonces por 10 kilos serían 40 miliequivalentes, eso sería lo basal de sodio. Y de potasio, 2 miliequivalentes, 2 por 10, 20, entonces serían 20 miliequivalentes. Si nosotros esos 20 miliequivalentes, esos 40 miliequivalentes los vamos a traducir en natrol, serían 20 mililitros, porque un cc trae 2 miliequivalentes. Y eso sería si lo colocáramos en dextrosa al 5%, 1000 cc, pero como las bolsas que usamos habitualmente son de 500, debemos colocar la mitad, entonces serían 10 mililitros. Esos 10 mililitros
sería lo basal. Vimos que tomas las soluciones hiponatrémicas, especialmente con esas, fueron hechos con 8 mililitros por cada 500. La hiponatremia pura tenía sus riesgos, entonces es mejor colocar el doble, que sería casi una solución salina al medio, o sea, 20 mililitros por cada 500, que en 1000 nos darían 40 mililitros de natrol, y en 1000 equivalentes nos darían 80 mil equivalentes por litro. Entonces sería como más o menos unas 2 veces el requerimiento basal, pero cuando un niño está con pérdidas, pues estaría bien. Y ese 40 mil equivalentes equivaldría como al suero oral 45, ese 80 mil equivalentes equivaldría como al suero oral 75. ¿Sí? Si nosotros usamos Plasma Light sería como unas 3 veces más, y solución salina casi 4 veces más el requerimiento basal. Y de potasio, digamos, el Plasma y el lactato de origen, pues quedan un poquito cortos en el aporte cuando hablamos de diarrea. Entonces, por eso es que de pronto nuestra mezcla pediátrica con natrol y catrol puede seguir siendo una mejor opción de hidratación en niños con diarrea. En cuanto al balance de líquidos, es importante siempre hacerlo en urgencias, por las horas que lleva, qué líquidos han ingresado, cuáles han eliminado. Tener en cuenta que las pérdidas insensibles, habitualmente menores de 30 kilos, se calculan de 30 cc por kilo, y mayor de 30 kilos entre 600 y 800 por metro cuadrado de superficie corporal. Y se estima el balance, si es positivo o negativo, y se evalúa qué es lo que se quiere. Es importante tener en cuenta siempre también en urgencias el gasto urinario, que lo normal es 1 a 5 cc por kilo por hora, y el gasto fecal normal es menor de 12 cc kilo hora. Cuando está aumentado es más de 12 cc kilo por hora, y cuando es muy alto es más de 10 cc kilo por hora. Entonces hay que reponerse. Y si de pronto empezamos los pañales, es importante tener en cuenta que un gasto mixto normal es entre 2 a 5 cc por kilo por hora, y todo lo que esté por encima de esto hay que reponerlo. Bueno, eso en cuanto a basales. Ahora, en cuanto al reconocimiento de la deshidratación. Entonces, la deshidratación afecta inicialmente el sistema circulatorio y va afectando progresivamente los demás sistemas: renal, neurológico, pulmonar. Hay que tener en cuenta que los niños menores de 2 añitos tienen un riñón inmaduro, y entonces, al tener riñón inmaduro, los niños no concentran, siguen orinando a pesar de que estén deshidratados. Entonces, por eso es que un rango de 6 horas de no diuresis en un niño a esta edad hay que reponerlo, y hay que considerarlo deshidratación grado 2. Y otro problema es que los niños no pueden pedir fácilmente los líquidos solos, entonces debemos suministrarlos, y tenemos que ser muy susceptibles a buscar los signos de deshidratación para hidratar al niño. Otro problema importante es que la volemia en un niño, por ejemplo, de 7 kilos, sería 490, porque 70 cc por kilo, serían 490 de volemia. Y si un niño pierde 245 centímetros cúbicos, es el 50% de la volemia. O sea, un vasito de vómito en un niño que pesa 7 kilos es la mitad de la volemia. Entonces, eso lo puede afectar enormemente. Los objetivos en la deshidratación es reconocerla, hacer la reposición hidroelectrolítica necesaria, y pues tratar la causa. Lo primero al examinar un niño es hacer el triángulo de evaluación pediátrica, o TEP. Entonces, mirar cómo está la ADE, el aspecto, el tono, cómo está la mirada, la reactividad, si tiene algún esfuerzo para respirar, y cómo está el color de la piel. Es importante, un arreglador en pediatría es escuchar y creerle a la mamá. Si la mamá le dice que no ven al niño, créale y actúe rápidamente. En cuanto a deshidratación leve, es importante que los pediatras reconozcamos la deshidratación, ¿sí? Hay 3 signos de deshidratación leve, que son la sed. Si usted tiene sed, está deshidratada. Si está con la saliva filante, también. O si tiene la lengua semiseca. Entonces hay que acostumbrarnos a ver la lengua, a preguntarle si tienen sed, los niños que pueden hablar, y mirar si tiene o no la saliva filante. Entonces, una búsqueda activa de la deshidratación. Examinar la luz, examinar la lengua sin luz, porque cuando uno pues ilumina, da un falso brillo que permite que hace pensar que está húmeda, o si acaba de tomar agua, pues la lengua se ve un poquito más húmeda. Y es importante tener en cuenta que todo niño con fiebre, que no está comiendo o que ha vomitado más de una vez, tiene algún grado de deshidratación, mínimo una grado 1. La deshidratación en la lengua la podemos ver, por ejemplo, acá. La grado 1 tiene, la lengua es semiseca, puede tener un poquito la saliva filante. En la deshidratación grado 2 ya se ven un poquito más las papilas gustativas, la lengua se ve mucho más seca, una vez se puede ver un poquito el borde, pero el centro se ve mucho más seco. Y una deshidratación grado 3 ya es mucho más notoria, que la lengua está completamente seca, también los labios secos, a veces la saliva o no hay o es muy espesa.
En la deshidratación moderada, entonces, pues están todos los signos de deshidratación en los lactantes: una fontanela deprimida, ojos hundidos, el llanto sin lágrimas, la lengua está seca, bebe ávidamente, se insinúa el pliegue, que se tiene que hacer de manera vertical, pero no alcanza a ser más de 2 segundos, y la diuresis ya está disminuida. Más de 6 a 8 horas, sobre todo en un lactante o un niño menor de 2 añitos que no orinaba en 6 horas, ya se considera oliguria, es una deshidratación grado 2. Y la perfusión distal de 3 segundos, la palidez, que habitualmente también se incrementa después de que han vomitado o que estén taquicárdicos, ya es una deshidratación grado 2. Entonces, importantísimo buscar y preguntar sobre la última diuresis cuando estamos haciendo seguimiento de los niños en urgencias, mirar si a qué horas orinan la última vez, le colocamos un bolo, ¿qué pasó? Ya orinó a las 2 horas, 3 horas, si no hay que colocar de pronto otro bolo y mirar. Y siempre acostumbrarnos a revisar bien la lengua y mirar qué grado de deshidratación tiene la lengua. Y porque, digamos, actuar adecuadamente evita muchos daños a nivel renal. Adicionalmente, si vamos a colocarle algún medicamento, tenemos que hidratar muy bien a los pacientes. Y en la deshidratación severa es un niño que siempre está en shock, que requiere oxígeno, que requiere monitorización. Puede estar compensada si la tensión arterial está normal o incluso alta, y descompensada si está baja o con el percentil menor a 5. Si es menor de 10 años, 70 más 2 veces la edad, o cualquier niño mayor de 10 años, una tensión arterial menor de 90. Entonces, los signos físicos que se ven es todo lo anterior mucho más notorio, más la tensión arterial baja, más el pliegue que ya se insinúa más de 2 segundos, o ya puede haber oligonuria y la alteración del estado de conciencia. Entonces, importante nuevamente hacer nuestro triángulo de aproximación, mirar, está el niño somnoliento, está taquipneico, o sea, está acidótico ya, tiene una muy mala perfusión, pulsos débiles, hipotensión, es un niño que ya puede estar en una falla cardiopulmonar, que rápidamente, si no actuamos con líquidos y oxígeno, puede entrar en un paro cardiorrespiratorio y llevarlo a la muerte. Entonces, la meta en la terapia hídrica es primero escoger la mejor vía para nuestro paciente, mirar qué líquidos basales vamos a colocar, qué déficit hídrico vamos a reponer, cuáles son las pérdidas actuales y estar reponiéndolas, corregir los trastornos electrolíticos y ácido básicos y de glicemia, y corregir la causa de la deshidratación. Definitivamente la mejor hidratación es por vía oral, es el método de elección. Si definitivamente no se puede, pues vamos a vía intravenosa, y se prefiere una hidratación rápida a una hidratación lenta. Y cuando se administra prolongadamente líquidos, hay que estar revisando diuresis, controlar el peso, los electrolitos, y hacer una evaluación clínica frecuente de los signos de deshidratación, mirar cómo está la orina, también mirar signos de sobrecarga de volumen. Hay 4 fases de la hidratación, que es la reanimación hídrica. Básicamente se realiza con lactato de Ringer o plasma light, que son las más fisiológicas, o la solución salina normal, que como es discretamente hiperosmolar, se podría usar más que todo en trauma craneoencefálico o en convulsiones, porque hay discreto edema cerebral y no queremos que nos llegue tanto líquido a nivel intracelular. Luego, la segunda fase es la titulación, que son las primeras 8 horas, donde se pasa la mitad del déficit más los líquidos basales, el mantenimiento, que serían las siguientes 16 horas más los basales, y el proceso ya de convalecencia, cuando es la transición al inicio de vía oral. Entonces, líquidos isotónicos, cuando ya vamos a hacer ese proceso, digamos, pasamos el bolo de líquidos inicial, vamos a hacerlo con las diferentes soluciones. Entonces, usamos isotónicos, idealmente de pronto lactato de Ringer, a niños mayores de 30 kilos que tienen menos de un día de ayuno. En niños que pesan menos de 30 kilos o tienen más de 6 o 8 horas de ayunos, ya tenemos que colocar líquidos con dextrosa. Siempre niños menores de 5 años, básicamente con dextrosa, o niños entre 5 y 10 años que tienen ayuno más de 6 a 12 horas, ya están en estado cetóxico y hay que colocar líquidos glucosados por el flujo metabólico que les comentaba, porque se está agotando la reserva de glucógeno hepático, porque de pronto son niños que ya llevan 2 o 3 días enfermos sin comer y ya no tienen reserva de glucógeno. Y cualquier niño que incluso que sea mayor de 30 kilos, pero tiene pobre ingesta de líquidos, entonces se le debe reponer con solución dextrosada. ¿Qué soluciones usar? Entonces, la mezcla pediátrica con natrol y catrol se debe usar para especialmente casos de diarrea o cuando hay pérdidas de potasio por uso de beta 2. Perdón, tomo un poquito de agua. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos niños que pierden potasio podemos reponerlos con catrol y con natrol. Y
podemos usar dextrosa en solución salina en niños con trauma craneoencefálico, con hipercalemia o con convulsiones, y dextrosa en lactato de Ringer lo podemos usar también para niños con, que tenemos, digamos, en observación, y podemos hacer una mezcla de lactato de Ringer, 500 mililitros, más 50 mililitros de dextrosa al 50%, y eso nos daría una lactato de Ringer, el dextrosa al 5%. Bueno, en cuanto a boles de cristaloides, entonces definitivamente las soluciones isotónicas son las de elección: lactato de Ringer, solución salina o Plasma-Lyte. Los bolos siempre los usamos de 20 cc por kilo. Es importante tener en cuenta que se debe dar la deshidratación, dependiendo del grado de deshidratación, en cualquier grado se puede dar bolos de líquido. Por ejemplo, si tengo un niño con dolor abdominal que tiene solamente una deshidratación leve, pero yo sospecho que tengo una apendicitis, acuérdense que el mejor analgésico es la hidratación, porque casi siempre el lecho esplánico es el más sacrificado. Cuando hay deshidratación, hay preferencia para que haya irrigación a nivel cerebral, del riñón, del corazón, pero el lecho esplánico se deshidrata. Entonces, un niño que está con dolor abdominal siempre se tiene que colocar un bolo de cristaloides, y pues le podemos o no descontar el bolo de la deshidratación, depende del estado clínico. Igual una deshidratación grado 2, colocamos el bolo, pero sería en 1 hora, y ya una deshidratación grado 3, si pasamos el bolo, dependiendo del estado clínico del niño, en 5 o en 20 minutos. En un shock hipovolémico descompensado se colocan 3 bolos seguidos de 20 cc por kilo, ¿sí? Y si es un shock hemorrágico, dependiendo del estado clínico del niño, porque si está choqueado hipotenso, sí se coloca mucho más rápido. Entonces, los bolos de cristaloides en urgencias se deben dar, sobre todo cuando hay cualquier grado de deshidratación, cuando hay pérdidas agudas por vómito o diarrea, cuando hay oliguria, cuando no han orinado en las últimas 6 horas. En caso de migraña, en migraña son los principales analgésicos. Habitualmente se puede asociar a cantidad, digamos, de azúcares de ingesta de alimentos o deshidratación, entonces es el mejor analgésico. Igualmente en dolor abdominal, como les comentaba, en pacientes que tienen apendicitis o pródromos de gastroenteritis. En un paciente que va a recibir AINES, de pronto le van a colocar analgésico, o un diclofenaco, o un acetaminofén, o cualquier tipo de analgésico intravenoso. Es importante cuidar ese riñón, colocar el bolo de cristaloides, y así colocar los AINES. Habitualmente cuando un niño, un paciente llega y tiene dolor, no está comiendo bien, está con algún grado de deshidratación, entonces tenemos que proteger el riñón. Un paciente intoxicado también hay que colocarle bolos de cristaloides, un paciente obviamente en shock o en cetoacidosis diabética. Si no tenemos un acceso venoso, pues la opción es colocar sonda nasogástrica, pero cuando colocamos por sonda nasogástrica, debemos colocar el suero oral, y se colocarían 100 cc por kilo repartidos en un bolo de 30 cc por kilo en los primeros 30 minutos, y los 70 cc por kilo restantes se pueden colocar en 3 a 6 horas o incluso en 2 horas, dependiendo del estado clínico del niño. Esto solamente pues en caso de que haya fracaso en la terapia oral y que sea imposible el acceso venoso. ¿Qué complicaciones puede tener la hidratación intravenosa? Entonces, hiponatremia, sobre todo en pacientes que tienen una enfermedad cardíaca, hepática, falla renal, neurocirugías, uso de desmopresina, carbamazepina, ciclofosfamida o inclizina, tienen más riesgo de hacer hipoglicemia, o los niños de tomas que están agudamente enfermos. Puede haber también hipernatremia como consecuencia de la hidratación intravenosa, o sobrecarga hídrica, o una acidosis metabólica hiperclorémica, ¿sí? Que se ha visto que en pacientes pediátricos se puede producir este tipo de acidosis, igualmente pacientes quirúrgicos. Sin embargo, una revisión de Cochrane en el 2019 que evaluó pacientes críticamente enfermos de niños y adultos, no encontraron diferencia en la mortalidad. Sí había un poco más de acidosis, pero no hubo una diferencia significativa. ¿Qué precauciones debemos tener con los líquidos? Entonces, en pacientes con cetoacidosis diabética, síndrome nefrótico, insuficiencia renal crónica, cardiopatías, síndrome acítico edematoso y hepatopatías, debemos colocar líquidos, bolos mucho más pequeños, y estar más atentos a la hidratación. En cuanto a la deshidratación, entonces, ¿cómo se calcula? Entonces, en niños es importante tener en cuenta que cuando calculamos lo basal, cuando son niños mayores de 30 kilos, ya lo basal es de 1.500 por metro cuadrado de superficie corporal. Menores de 30 kilos, digamos, compara unos Hole, serían 2.000 por metro cuadrado de superficie corporal.
Y el grado de deshidratación en menores de 10 kilos tienen más agua corporal total, pierden más líquidos, concentran menos la orina, entonces pierden más, se da 5%, pierden 5% por cada grado, o sea, 50, 100 y 150 cc por kilo para el cálculo, y para mayores de 10 kilos, 30, 60 y 90 cc por kilo. Siempre el de mayores de 30 kilos ha sido como un reto. Algunos dicen que en los estudios que podemos colocar hasta 3.000 o 3.500 por metro cuadrado, y esto sería como calcular 500 por metro cuadrado de superficie para cada grado, ¿sí? Que es una manera de que podemos usarlo. Si tenemos, por ejemplo, un niño de 7 kilos que le vamos a calcular los líquidos para una deshidratación grado 2, entonces vamos a colocarle un bolo de 20 cc por kilo, o sea, 7 por 2, 140 cc por hora que le vamos a colocar de lactato de Ringer. Lo basal, entonces calculamos 7 por 4, 28 lo basal, y por la deshidratación, que es una grado 2, serían 100 por 7, serían 700, eso lo dimos en 2, serían 350 en 8 horas, y eso nos daría un goteo de 44. Entonces subamos el goteo de 44 más el de 28, y nos daría el goteo que vamos a pasar, que serían 72 cc por las primeras 8 horas. Uno podría de pronto, si el niño tiene una deshidratación entre grado 1, grado 2, descontarle el bolo, se lo descuenta la deshidratación y nos quedaría un goteo un poco menor. Esa es otra opción. Importante siempre que tengan líquidos destrozados. Si es por diarrea, tener en cuenta que usar más potasio, ¿sí? Con los líquidos, por lo que veíamos de las pérdidas en este tipo de fluidos. Y es importante en urgencia siempre hacer la revaloración, por lo menos cada 2 horas, si no está crítico, y reponer las pérdidas actuales, o revisar si no ha orinado, colocar otro bolo de cristaloides. Un pequeño detalle aquí, hablar sobre deshidratación en cetosis diabética. Entonces, las guías actualmente proponen más usar siempre pues lo basal, como calculamos todos por Holley y Ziegler, y el déficit se repone en 48 horas. Se considera una cetosis leve cuando hay una pérdida del 5%, moderada del 7% y severa del 10%, y eso es lo que se calcula de déficit, pero eso se divide en 48 horas. Colocar siempre bolos de 10 cc por kilo, y preferir plasma light o lactato de Ringer para ese tipo de bolos. Y en la deshidratación severa no descontar nunca el bolo, y en la ley moderada sí descontar el bolo. La insulina se inicia más o menos 1 o 2 horas después de los líquidos, y ya cuando la glucosa baja por debajo de 250, se puede iniciar en Y la solución salina normal con dextrosa al 5% más catrol 10, o sea, una concentración mayor por la pérdida de potasio que tiene. Y la vía oral sí se inicia más o menos después de que pase completamente la cetosis, que puede ser entre 24 a 48 horas, y hacer reposición actual solamente en casos que sean con unas pérdidas muy elevadas. Otro punto importante que nosotros manejamos en urgencias son los líquidos en recién nacidos. Debemos tener en cuenta que los niños, pues por su condición, tienen mucho más pérdidas insensibles. Tenemos que calcular esas pérdidas, mirar cuál es la pérdida de peso, que puede ser entre 5 a 6% en las primeras 48 horas y del 12 al 15% en la primera semana de vida de peso. El primer día pues se calcula 60, 70, 80, 90, va aumentando 10 por cada kilo por día, hasta llegar al día sexto o séptimo, que puede ir entre 120 a 150 cc por kilo por día. Ten en cuenta que siempre vamos a colocar líquidos con dextrosa al 10%, que nos daría un flujo metabólico de 4 a 6 miligramos kilo minuto más o menos. Y el sodio y el potasio se inicia al tercer día, habitualmente 2 miliequivalentes de sodio y 2 miliequivalentes de potasio por kilo, en la dextrosa al 10%. La deshidratación en recién nacidos, digamos, se considera leve si tiene de pronto el pañal seco, con orina pronto oscura, pero de pocas horas de evolución, un llanto excesivo, los labios secos, los pies y las manos un poco más frías, ¿sí? Allá indica que hay un grado de deshidratación, hay que estimular la lactancia materna, hacer asesoría y consejería, y estar atentos. En pocas horas se puede deshidratar mucho un recién nacido, entonces esos primeros signos tenemos que estar atentos y mirar ya los signos graves. Los signos ya graves de deshidratación es ojos hundidos, ya que esté letárgico, que tenga ictericia, que la fontanela esté hundida, que haya una pérdida de peso considerable, que ya tenga pliego, contracciones musculares. A los recién nacidos pues sabemos que tenemos que correrles mucho más. Entonces, la deshidratación se maneja es en bolos de solución salina al 0.9%, 10 cc por kilo. En caso de choque se pasa en media hora o en menos, dependiendo de la situación clínica,
Y si es una deshidratación, dependiendo de cómo lo vea uno el niño, le puede pasar ese bolo en 1 a 2 horas y luego continuar con líquidos destrozados. Y si ya son más de 3 días, entonces colocar ya los electrolitos y mirar pues cómo está el déficit. Bueno, en cuanto a los paraclínicos, es importante tener en cuenta que todo niño que está deshidratado, es importante tomarle su glucometría y no se la negamos a nadie, como decimos siempre en urgencias. El hemograma, yo también personalmente siempre se los pido porque pues me ayuda a mirar el grado de hemoconcentración, puede sí dar un poquito de falsa leucocitosis, sí, si está muy deshidratado, pero pues uno considera, revisa esto de pronto de acuerdo a la luz de cómo estaba el paciente inicialmente. Y adicionalmente en estos tiempos de COVID, si hay linfopenia, pues nos ayuda a pensar que de pronto ese vómito y esa diarrea pueden ser por COVID. El parcial de orina es clave siempre revisar densidad urinaria y cetonas, ¿sí? Y electrolitos y función renal se piden solamente deshidratación severa, desnutrición, hilio paralítico, iatrogenia con líquidos parenterales, terapia de hidratación tórpida, alteración del estado de conciencia. Siempre menores de 3 meses hay que pedir electrolitos, especialmente pues en estos niños el sodio nos ayuda a mirar qué tan deshidratados pueden estar, en niños que tengan una incoherencia de la clínica o una diarrea prolongada. Importante en un parcial de orina siempre revisar cetonas. 60 cetonas quiere decir que ese niño está en ayuno, que está deshidratado, una densidad urinaria ya por encima de 1015 empieza algún grado de deshidratación, y a veces también pueden haber proteínas por la misma deshidratación o a veces también por la fiebre. Lo más importante del tratamiento es la prevención de la deshidratación. Entonces, el suero oral, digamos, o la vía oral es la de elección para hidratar. Recordar que para que se absorba el suero oral tiene que acoplarse 2 moléculas de sodio a una de glucosa en el tracto gastrointestinal para que se arrastre agua. Y los estudios han mostrado que dar alimentación normaliza mucho más rápido el epitelio que los niños que se tienen solamente en ayuno. La lactancia materna frecuente definitivamente es lo mejor a los niños que tienen esta opción, y dar más líquidos caseros entre caldo de papa, sopa de plátano, arroz, pasta, jugos de manzana, guayaba, pera o durazno, que son astringentes, galletitas de sal. O sea, esa dieta astringente favorece que eviten la deshidratación. El suero oral pues recomendado para diarrea es de 60 o 75, debemos cambiarlo a las 24 horas. El de 45 suministra una cantidad de electrolitos muy bajos para deshidratación, entonces eso solamente nos da los aportes basales. Es importante que en cantidad se deben dar 10 a 15 cc por kilo después de cada deposición. Y la hidratación se hace mucho más rápida, en solamente 4 horas. Entonces, si es menor de 10 kilos, si tiene una deshidratación grado 1, serían 50 o 100 cc por kilos y se hidrata por vía oral en 4 horas. Y si es mayor de 10 kilos o 30 o 60, dependiendo del grado de deshidratación, en 4 horas. Es la ventaja de hidratarlos oralmente y se recupera mucho más rápido las microvellosidades. En cuanto a las sales de hidratación oral, la OMS, digamos que usaba más la 90, pero se vio que eso causaba más hipernatremia. El suero oral que se usaba clásicamente antes tenía 4 cucharadas soperas de azúcar, una cucharadita de dulcera de sal en 1 litro de agua, pero había muchos problemas con la preparación, con la cantidad. Entonces IEPI dejó de recomendar ese suero oral casero. En el 2006, la nueva fórmula de suero oral de la OMS recomendaba menos glucosa, menos sodio y adicionar suplemento de zinc en casos de diarrea. Entonces, el suero oral de la OMS, si se consigue el 90, tenemos que adicionarle 1.200 mililitros de agua para que nos quede un suero oral 75, que es la recomendación actual. Estudios poblacionales mostraron que hasta el 74-55% de las madres reportaban una adecuada preparación, o sea, hasta casi la mitad pueden no prepararlo adecuadamente, ese suero oral casero. Y una de las principales causas por las cuales los niños no reciben el suero oral era por el mal sabor. Otro estudio mostró que dando jugo de manzana natural, más líquidos de su preferencia, tenían menos riesgo digamos, de deshidratación en un 16.7%, menos fracaso de la terapia, incluso menos consultas a urgencias cuando se empezaban a hidratar con líquidos de su preferencia, pero líquidos que sean nutritivos y no industrializados. En cuanto a una propuesta de suero oral casero que estamos por hacer el proceso de validación, es darle en 1 litro de agua hervida, que se puede hervir previamente con canela, guayaba, manzana, pera, durazno, sí, que adicionalmente da prebióticos, adicionarle la panela, porque la panela tiene alrededor de 50 veces más minerales que el azúcar blanco, ¿sí?
y el limón, que tiene una propiedad astringente y desinfectante, más de una proporción que podría ser media cucharadita de agua, media cucharadita de bicarbonato de sodio, pero esto hay que validarlo. Si las concentraciones nos dan las recomendaciones actuales de 13.5 gramos por litro de glucosa y de electrolitos adecuadamente, pero es una mejor opción que puede ser, digamos, de mejor sabor, agradable para el niño. Entonces, próximamente les contaremos. Otras preparaciones caseras son el caldo de papas o con plátano o con arroz, que también tiene muchos minerales y oligoelementos y que pueden hacer que sean más aceptados por los niños y que puedan hidratarse en casa. Lo más importante para todo es la prevención. El lavado de manos antes de preparar los alimentos, antes de comer, después de ir al baño, después de cambiar el pañal, al llegar a casa. Lavar muy bien verduras y vegetales, hervir el agua, definitivamente hábitos y alimentación saludable, acostumbrar a nuestros niños a frutas y vegetales, evitar tanto alimento procesado, conservante, porque sabemos que eso cambia nuestra microbiota, cambia el paladar, el azúcar los vuelve adictivos y después empiezan a rechazar otro tipo de alimentos y pues eso hace que se enfermen mucho más. En conclusión, debemos aprender y reconocer y buscar los signos de deshidratación, tener en cuenta que la hidratación es un gran analgésico, no negarle la glucometría a nadie, siempre se tiene que tomar en todos los servicios de urgencias. Los bolos de cristaloides de lactato de origen o solución salina se pueden usar en cualquier grado de deshidratación, incluso grado 1 o 2. La diarrea, al tener más pérdidas de potasio o en niño desnutrido, tenemos que hacer una reposición con alimentos ricos en potasio o líquidos que tengan potasio dentro de su preparación. Es preferible una mezcla con dextrosa con natrol y catrol para niños que están con diarrea y colocar suero glucosado en niños que tienen menos de 10 kilos o más de 6 a 8 horas de ayuno, o niños mayores de 30 kilos, que han tenido ya más de 12 horas de ayuno. Es decir, que tenemos que tener en cuenta el flujo metabólico para colocar también los líquidos. Bueno, muchas gracias. Espero haber resuelto algunas de sus dudas y pues estamos aquí a la orden en la Fundación Santa Fe y en el servicio de urgencias. Muchas gracias.